Vamos a estudiar ahora la definición, concepto e importancia que tiene el estudio de los conjuntos acotados para el estudio de funciones y luego su representación. En principio, la definición la tenemos aquí, o sea, un subconjunto E de números reales está acotado superiormente si existe un número real K, de modo que todos los elementos del conjunto son menores o iguales que K. Y a ese K se le llama cota superior. ¿Qué significa esto? Vamos a coger un conjunto, por ejemplo, el E, que serán las notas de clase. Las notas de clase que evidentemente sabemos que van de 0 hasta 10. Pues bien, si yo tomo de 0 a 10 el conjunto E, que son las notas de clase, existe un número infinito de valores, el 12, el 23, el 48, el 2000, que son valores, o sea, existe ese número K, estos son los que se hace referencia como número K, son números de tal manera que todos los valores del conjunto, o sea, las posibles notas que se pueden poner en un examen en clase, son inferiores a estos números. Pues cada uno de estos números que nosotros vemos aquí se denomina cota superior. De la misma manera, nosotros podemos definir al conjunto acotado inferiormente si existe un número P de manera que todos los elementos del conjunto sean mayores o iguales que P. Y a ese P se le llama cota inferior. Veámoslo en el ejemplo. Si yo tomo aquí el número menos 20, el menos 6, el menos 100, todos estos son números que evidentemente cumplen la condición de la definición. Cualquier nota que saquemos en un examen va a ser mayor que cualquiera de estos números. Por tanto, estos números son los llamados P, o sea, números, son cotas inferiores, de manera que todos los elementos del conjunto van a ser mayores que estos números. Por tanto, las notas de la clase están acotados entre estos valores. Si eso lo trasladamos al estudio de las funciones, si yo tengo una función, por ejemplo, esta parábola que es x cuadrado igual a x cuadrado, pues evidentemente no existe ningún valor, aquí k no existe ningún valor, de manera que la parábola tome valores por debajo de él. O sea, por muy alto que yo tome un valor, la parábola es capaz de tomar en algún momento valores por encima de él. En cambio, todos los números negativos, menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 7,5, son cotas inferiores. Sí tiene cotas inferiores. O sea, hay valores de manera que la función siempre está por encima de ellos. Por tanto, una parábola, esta en concreto, está acotada inferiormente, pero no superiormente. Si ahora nos centramos nosotros en esta recta, esta función igual a x más 1, evidentemente la recta es infinita y no existe ningún valor, de manera que la función tome siempre valores por debajo de él. Por tanto, no está acotada superiormente. Inferiormente tampoco. No existe ningún valor, de manera que la función esté siempre por encima de este valor. Por tanto, una recta no está acotada. Si ahora nos centramos en esta otra función, que es igual a 1 partido x cuadrado más 1, pues vemos que cualquier valor que esté por encima del 1, el 2, el 3, el 20, son valores que cumplen que la función siempre está por debajo de ellos. Por tanto, está acotada superiormente. Y también podemos ver en la gráfica
que si yo cojo valores negativos, menos 1, menos 2, menos 60, todos los puntos que están en la función están por encima de estos valores. Por tanto, todos estos valores son cotas inferiores. Como en este caso está acotado superiormente e inferiormente, esta función podemos decir que está acotada. Otra definición dentro del conjunto de definiciones para conjuntos acotados sería la siguiente. A la menor de las cotas superiores se le llama supremo. Y si el supremo es un elemento de, se llama máximo. ¿Qué significa esto? Vamos otra vez al ejemplo que teníamos antes. Vamos a suponer el conjunto E, que son las notas suspensas. Para suspender hay que tener una nota entre 0 y 5. Por supuesto, el 5 no lo es. Por tanto, este conjunto está acotado tanto inferior como superiormente. Por el 6, el 7, el 5,1, el 5,001. Por tanto, está acotado superiormente. Y existe un extremo superior, el 5. El 5 es un número de tal manera que todos los elementos del conjunto están por debajo de él. Y no puedo encontrar un número más pequeño de manera que sea una cota superior. Pero este elemento no está en el conjunto. Como no está en el conjunto, se dice que es supremo. Porque es la menor de las cotas, la que más se acerca por arriba al 5, pero el 5 no está en el conjunto. Si vemos las cotas inferiores, si yo, de todas las cotas inferiores que tengo, el número negativo, me voy acercando por la izquierda hacia el 0, el 0 sería una cota inferior. Porque todos los elementos del conjunto son mayores o iguales que el 0. Como el 0 además está en el conjunto, se le denomina mínimo. Si ahora hacemos el mismo ejemplo con un conjunto nuevo, lo vamos a llamar los aprobados. Los aprobados serían notas entre 5 y 10. El 5 y el 10 sería el conjunto que está acotado tanto inferiormente como superiormente. La menor de las cotas superiores sería el 10. No puedo bajar más el número, de manera que todos los números del conjunto sean más pequeños. Y además el 10 está en el conjunto, por tanto se considera máximo. Igual que antes, la mayor de las cotas inferiores es el 5. Y como se alcanza en el conjunto, en vez de ser un ínfimo, es un mínimo. Por tanto, es la mínima nota para aprobar. Y 10 es la máxima nota dentro de los aprobados. Si esto lo llevamos al estudio de las funciones, vemos que tenemos la parábola de antes, igual a x cuadrado, que no estaba acotado superiormente, pero sí está acotado inferiormente. Vimos que había muchos números, de manera que la parábola toma valores por encima de esos números. Pero el mayor de todos, en este caso, sería 0. 0 sería la mayor de las cotas inferiores. Pero es que la función toma el valor 0. O sea,
f de 0 es 0. Pues como alcanza ese valor, a esto se le llama mínimo de la parábola o mínimo del conjunto que forma la imagen de la parábola. Si ahora nos centramos en esta función, igual a 1 partido x cuadrado más 1, evidentemente está acotado superiormente y la menor de las cotas superiores es 1. Como la función alcanza ese valor, f de 0 es justamente 1, pues entonces 1 sería el máximo. Inferiormente, todos los números negativos son cotas. Si yo tomo el mayor de ellos, sería el 0. Pero no existe ningún valor de manera que f de x sea 0. No es posible. Por tanto, el 0, en este caso, es el ínfimo de la función. Todo esto nos conduce a algo muy importante a la hora de estudiar luego las funciones. Porque los mínimos y los máximos son puntos que se alcanzan en la función. Por tanto, se pueden hallar algebraicamente. Esto es, nosotros vamos a poder resolver ecuaciones de algún tipo, provenientes de algún cálculo, que nos conducirán al cálculo de máximos y mínimos. En cambio, tanto los ínfimos como los supremos no se pueden calcular algebraicamente. O sea, no podemos encontrar una ecuación que nos dé esos ínfimos y supremos, sino que son puntos que se calculan por aproximación. Por tanto, lo vamos a poder calcular mediante límites. Esto significa que a la hora de estudiar una función tendremos una parte para calcular máximos y mínimos, que ya se adelanta, que es a base de derivadas, y otra totalmente diferente que nos van a ayudar a calcular esos ínfimos y supremos mediante límites, que esos serán las asíntotas. Y de esta manera el estudio de una función lo vamos a dividir, entre otras cosas, en dos tipos de cálculo, mediante ecuaciones y mediante límites. Y cada uno nos va a ayudar a encontrar un tipo de elemento diferente que aparezca en cada función.